Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. El día de ayer estábamos ingresando a hacer esta introducción sobre las variables discretas. Habíamos comentado entonces la necesidad ahora de generar una o asignar las probabilidades a todos los resultados posibles de cierta variable aleatoria, para lo cual nos basaremos en esta denominada distribución de probabilidad, que es a la final una distribución o una función que va a asignar a cada resultado posible, ya lo habíamos comentado, una cierta probabilidad. Si encontrar esta distribución de probabilidad se basa en conocer los resultados posibles que van a tomar esta variable aleatoria, ¿no? Esto es lo que lo veremos a continuación. Aquí tenemos un caso de una que nos otorga ya una distribución de probabilidad encontrada. Vamos a verificar este caso brevemente, por favor. Pedimos nos ayude a Brian Loya, por favor. Listo, Inge. ¿Se me escucha? Sí, claro, por favor, tenga la bondad. Listo. Ejemplo 4.1. Número de ventas de un producto. Gráfico de la distribución de probabilidad. Define y represente gráficamente la función de probabilidad correspondiente al número de bocadillos que vende un bar. Este bar ofrece bocadillos a un precio de $3 cada uno. Solución. Sea la variable aleatoria X el número de ventas realizadas en una hora entre las 3 y las 5 de la tarde. La tabla 4.1 demuestra la distribución de probabilidad de las ventas y la figura 4.1 es la representación gráfica de la distribución. Ok, gracias, ahí está bien. Yep. Entonces, en este ejemplo, efectivamente señala el número de ventas de cierto producto, ¿no? Este número de ventas, la característica ya lo habíamos señalado, se refiere a una variable de tipo discreta. Los valores posibles, como vemos, son de tipo entero, ¿no? Pudiendo encontrarse realmente, dependiendo de la información, con cierta cantidad incluso basado en un historial histórico. Pero bueno, de acuerdo a esto, si nosotros analizamos esta información, podemos generar una cierta variable aleatoria, una cierta variable X, que podríamos denominarlo así, que va a representar al número de ventas, ¿no? En este caso, al número de bocadillos que vende en un bar. Esto es lo que se puede graficar, ¿no? Por lo tanto, nosotros podemos describir de acuerdo con lo que nos señala la solución esta cierta variable aleatoria X que representa este número de bocadillos vendidos. Se lo ha tomado en una hora, sí, entre las 3 y las 5 de la tarde, ¿no? Entre este horario realmente se ha observado este cierto número de ventas. La tabla 4.1 muestra entonces esta distribución de probabilidades de las ventas. Como vemos, a continuación se puede también representar de manera gráfica a través de los gráficos que hemos verificado en capítulos anteriores. Entonces, en sí, ¿cuál es el procedimiento que se ha efectuado para determinar esta distribución de probabilidad? Primero nos señala que a través de cierta observación en un periodo establecido, entre las 3 y las 5 de la tarde, posiblemente durante algunos días o un día, se puede levantar esta información. Si X mayúscula representa el número de ventas, los X minúsculos representa cada posible resultado, ¿no? En este horario en particular se puede decir que durante esta de 3 a 5 de la tarde, realmente serían 2 horas, se ha levantado o se puede esperar tener 0 como resultado posible de esta variable, es decir, que no exista ninguna venta de estos bocadillos, un bocadillo vendido, 2 o hasta máximo 3, de acuerdo a esta observación. P de X sería la probabilidad para cada uno de los casos. Como ya habíamos verificado, también se cumplen estos finalmente propuestos axiomáticos de probabilidad. Cada una de estas probabilidades es no negativa. La suma de las probabilidades también nos da 1. Recordemos que estos serían todos los resultados posibles de esta variable aleatoria, de la variable aleatoria número de ventas realizadas en este horario. Muy bien, la suma de probabilidades entonces nos debe dar 1 para que sea una distribución de probabilidad.
que estamos realizando posteriormente la gráfica de esta misma distribución. Al igual que unas barras, en un diagrama de barras, se revela claramente que el evento más probable en este caso es el de vender 2 bocadillos, ¿no? El que representa mayor probabilidad para nuestro caso. Muy bien, y analicemos esta última parte, ¿no? Ya habíamos señalado que el vender un bocadillo, en sí solo un bocadillo es del 0,20 o el 20% de probabilidad. De vender 2 es del 40% de probabilidad, ¿no? Pero si quisiéramos analizar, tal como nos señala en este caso, la probabilidad de vender 2 o más, esto es, en definitiva se refiere a todos los números posibles mayores o iguales a 2, 2 o más. En este caso, los únicos resultados posibles son 2 o 3. Como vemos, también se emplea la definición de la suma o unión de probabilidades, ya que cada uno de estos eventos cumplen también con el axioma 3 de probabilidad. Por lo tanto, 2 o 3, en este caso, constituye una probabilidad del 70%, ¿no? Como lo estamos observando en la tabla. Bien, aquí aplicamos entonces prácticamente los conceptos anteriores que satisfacen esta distribución de probabilidad. Muy bien, antes de pasar entonces a verificar cómo generamos o recreamos una distribución de probabilidad, analicemos sus propiedades. Por favor, vamos a pedirle a Carlos Tello nos ayude con esta lectura. Claro. Propiedades que debe satisfacer la distribución de probabilidad de variables aleatorias discretas. Sea X una variable aleatoria, X y una probabilidad de X. En este caso, 1. Pero es menor o igual que Px, menor o igual que 1, para cualquier valor de X y Y. Las probabilidades individuales suman 1, es decir, la sumatoria de Px es igual a 1, donde la notación indica que el sumatorio abarca todos los valores posibles de X. La propiedad Muy 1 bien. Continúe, por favor. La propiedad 1 establece meramente que las probabilidades no pueden ser negativas o mayores que 1. La probabilidad 2 se deduce del hecho de que los sucesos x menos x para todos los valores posibles de x son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Por tanto, las probabilidades de estos sucesos deben sumar 1. Es una sencilla manera de decir que cuando se realiza un experimento aleatorio debe ocurrir algo. También es útil otra representación de las distribuciones de probabilidad de variables aleatorias discretas. Muy amable, gracias. Como vemos, estas dos propiedades hacen referencia a los 3 axiomas anteriores de definición de probabilidad, ahora aplicados en una distribución, es decir, una generalización de los conceptos. Nuevamente, la primera propiedad en este caso, las probabilidades deben ser positivas, obviamente, no negativas. La segunda, al ser eventos mutuamente excluyentes, ya lo habíamos señalado y colectivamente exhaustivo, la suma de estas probabilidades es igual a 1 en toda distribución de probabilidad. Ojo con esta parte teórica, ¿no? Una distribución de probabilidad de una variable discreta, la suma de probabilidades debe dar 1. Y bueno, también en las continuas, lo veremos en su momento. Por lo tanto, requerimos para el cálculo de algunas probabilidades asumir o emplear esta distribución de probabilidad acumulada, que como vamos a ver a continuación solo es igual a la frecuencia acumulada, ¿no? A esta suma de frecuencias de observaciones, pero ahora corresponde a la suma de dichas probabilidades. Por favor, si nos ayuda con la lectura, tenga la bondad David Criollo. David, por favor. David, ¿está con nosotros? Se le escucha un poco distorsionado.
No se preocupe, por favor, Diana Huasca, por favor, si es tan amable. Desde distribución. Por favor. Distribución de probabilidad acumulada. La distribución de probabilidad acumulada de f x sub 0 de la variable aleatoria x expresa la probabilidad de que x no tenga un valor superior a x sub 0 como una función de x sub 0, es decir, la fórmula que está ahí, donde la función se evalúa en todos los valores de x sub 0. Ejemplo 4.2. Las ventas de automóviles, probabilidades. Olmedo Motor S.A. es un concesionario de automóviles de una pequeña ciudad, basándose en un análisis de su historial de ventas. Sus directivos saben que un día cualquiera el número de automóviles Prius vendidos puede oscilar entre 0 y 5. ¿Cómo se puede utilizar la función de probabilidad mostrada en la tabla 4.2 para planificar la existencia? Tabla 4.2. Función de probabilidad de las ventas de automóviles. La solución, por favor. Solución. La variable aleatoria x toma los valores de x indicados en la primera columna y la distribución de probabilidad de x se define en la segunda columna. La tercera columna contiene la distribución acumulada f de x. Este modelo podría utilizarse para planificar la existencia de automóviles. Por ejemplo, si solo hay 4 automóviles en existencia, Olmedo de los clientes de un automóvil del 95% de las veces. Pero si solo hay 2 automóviles en existencia, no se satisfarían las necesidades del 35%. En uno menos 0,65 por 100 de los clientes. Muy bien. Gracias. Verifiquemos este caso, ¿no? La distribución acumulada, entonces, como habíamos señalado, es equivalente o lo podemos asimilar como las frecuencias acumuladas cuando hacíamos estas distribuciones de observaciones a través de estos intervalos de clases, ¿no? Es similar en este caso. Al ser un tipo discreto, vamos a comenzar acumulando los valores. En este caso específico, acumular las probabilidades de cada valor. Si esta variable aleatoria queremos acumularla hasta cierto x sub 0, irá acumulando estas probabilidades. Y bien, esto es lo que finalmente señala en esta fórmula 4.2. Esta función acumulada entonces tiene o se la representa con esta letra F mayúscula, para referirse a la acumulación de las probabilidades hasta cierto punto x sub 0 que toma mi variable aleatoria x, ¿no? Recordemos que en la función anterior era la misma f, pero definida con una letra minúscula cuando nos referimos a una distribución de probabilidad. Bueno, en este caso lo pone p, también algunos libros lo ponen con una f minúscula, ¿no? Para referirse a esta distribución de probabilidad, y la acumulada con la letra mayúscula para señalar que se acumulan estas probabilidades. Esto es lo que nos señala esta función 4.2. Si nos basamos en el ejemplo que tenemos a continuación, podemos intuir nuevamente si x representa, de acuerdo a este ejemplo, el número, ¿no? El número de automóviles Prius, ¿sí?, vendidos. X es una variable de tipo discreta, número de automóviles vendidos, efectivamente. Por lo tanto, la intuición que nos señala a la memoria, o nos viene a la mente, es que esta variable aleatoria, si es el número de automóviles vendidos, incluso ya nos da los posibles rangos que toman esta variable entre 0 y 5, fíjense que en la práctica no puede contar con valores negativos. Bien. Es decir, no podríamos tener menos un automóvil vendido, menos 2 automóviles vendidos, etc. Parte entonces de estas variables discretas. Para cada uno de estos eventos se ha asignado la siguiente función de probabilidad, el P de X. Por lo tanto, la acumulada, o la función acumulada, al igual que en las frecuencias, a medida que aumenta o toma un nuevo valor de X, pasamos de 0 a 1, vamos acumulando las respectivas probabilidades, ¿no? 30 más 15 será el 45%. Si queremos un evento 2, será la acumulación más del 20% de ese evento, es decir,
básicamente aplicamos la acumulación de acuerdo a la fórmula. Hasta cierto punto vamos a sumar las probabilidades de los eventos anteriores, incluido este punto. Bien, esta es una función que nos puede servir para algunos ejemplos en particular. Si quisiéramos en este caso, a manera de ejemplo, verificar o determinar cuál sería la probabilidad de vender menos de 2 autos. Por ejemplo, menos de 2 autos se refiere exclusivamente a 0 o a 1 auto, al ser menos de 2. No tiene más resultados posibles, por lo tanto la suma de estas probabilidades será 45%. O lo podemos encontrar directamente con acumulada del 45%. Si la respuesta fuera o el pedido fuera determinar la probabilidad de vender hasta 4 autos o menos, se entendería que será la acumulación del 0.15, 0.30, 0.2, 0.2 y 0.1, ¿no? Es decir, hasta 4 o menos de los vehículos, incluido el 4, lo cual también lo podemos emplear a través de la función acumulada, dándonos un 95%. O incluso podríamos decir, tenemos ya la distribución de probabilidad y estos son los únicos resultados posibles, podríamos también obtenerlo a través de la regla del complemento. Sabemos que toda la suma de las probabilidades es 1, por lo tanto nos basta con conocer esta probabilidad y restarla de 1, ¿no? O sea, 1 menos 0.5 tendremos el valor de los restos de puntos acumulados. Muy bien. Por favor, continuemos con esta revisión. Tenga la bondad. Diego Rendón. Ya, desde donde dice relación entre la distribución, ¿verdad, profe? Puede, por favor. Ya. Puede verse en la definición que cuando x sub 0 aumenta, la distribución de probabilidad acumulada solo cambia de valor en los puntos x sub 0, que puede tomar la variable aleatoria con una probabilidad positiva. Su evaluación en estos puntos se realiza por medio de la distribución de probabilidad. Relación entre la distribución de probabilidad y la distribución de probabilidad acumulada. Sea x una variable aleatoria que tiene la distribución de probabilidad p por x y la distribución de probabilidad acumulada f por x sub 0, podemos demostrar que f de x sub 0 es igual a la sumatoria de x sub p, donde la notación implica que el sumatorio abarca todos los valores posibles de x que son menores o iguales que x sub 0. El resultado de la ecuación 4.3 es fácil de deducir, ya que el suceso x menor que x sub 0 es la unión de los sucesos mutuamente excluyentes, x igual a x, para todos los valores posibles de x menores o iguales que x sub 0. La probabilidad de la unión es, pues, la suma de las probabilidades de estos sucesos individuales. Ok. Muy amable. Nótense hasta lo que hemos visto es la misma explicación que habíamos señalado. A medida que aumenta el x, efectivamente vamos a ir acumulando estas probabilidades, ¿no? Hasta cierto punto, entendiéndose que va a partir desde este x, que va a ser el número menor posible o el número de resultado discreto posible e inferior. En este caso, asumiendo que las ventas pueden ser 0, podría comenzar desde 0, yendo acumulándose de manera discreta, ¿no? Es decir, 0, 1, 2, etcétera, acumulamos las probabilidades hasta cierto punto. Esa es la relación, entonces, entre la función acumulada y la de función de probabilidad, la distribución de probabilidad, tal como lo habíamos verificado. De lo cual se generan las siguientes dos propiedades adicionales a esta distribución. Por favor, si es tan amable y nos ayuda con esta lectura, por favor, Danilo Albarracín. David, por favor, perdón, Denis Trujillo, por favor. Por favor. Propiedades de distribuciones de probabilidad acumulada de variables aleatorias discretas. Sea x variable aleatoria discreta que tiene distribución de probabilidad acumulada f de x sub 0, podemos demostrar que f menor que f de x
0 menor que 1 para todo número de x sub 0 y si x sub 0 y x sub 1 son dos números tales que x sub 0 menor que x sub 1, entonces f de x sub 0 es igual a f de x sub 1. La propiedad 1 establece simplemente que una probabilidad no puede ser menor que 0 o mayor que 1. Obsérvese, por ejemplo, las probabilidades de las ventas de automóviles de la tabla 4.2. La propiedad 2 implica que la probabilidad de una variable aleatoria no sea mayor a un determinado número, no puede ser mayor que la probabilidad de que no sea mayor a cualquier número más alto. Ok, muy amable. Entonces, las dos propiedades que se generan por esa distribución acumulada se derivan de las propiedades anteriores. Nuevamente, si cada probabilidad, si la probabilidad de cada X, ¿no?, de cada resultado posible es positiva y diferente de 0 en este caso, se entiende también que la acumulada va a ser una probabilidad no negativa. Por lo tanto, la acumulada puede ser 0, partiendo desde el mínimo valor, digámoslo así, hasta acumularse hasta el 1, ¿no? Es lo que finalmente nos señala. Y la segunda propiedad también nos indica si son dos números posibles, resultados posibles discretos, donde el 1 obviamente es un resultado inferior al otro, también la acumulada de este número deberá ser inferior o a lo sumo igual que este número. Aquí podríamos encontrar incluso que hay cierto error en este libro, ¿no? Entonces, que si son dos puntos diferentes y recordemos que son discretos, 1 o 2, por ejemplo, podríamos darle esos valores. Si es inferior, la acumulada también va a ser inferior. Aquí tiene un pequeño error en esta edición del libro. Bueno, muy bien, esto es lo que finalmente se refiere con esta distribución de probabilidad. Vamos a tratar de recrear ahora, aprovechemos estos ejemplos y vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos anteriores para definir o comencemos generando una distribución de probabilidad. Por favor. Comencemos por este ejemplo 4.9. Muy bien. Supongamos que tenemos este caso, ¿no? Y nos pide que determinemos la función de probabilidad del número de caras cuando se lanza al aire una moneda equilibrada. Es una moneda que no tiene ningún tipo de desviación, por lo tanto se entiende que sus resultados son al momento igualmente probables, ¿no? Recordemos lo que en su momento realizábamos, recuerdo el evento muestral que nos generaba Mene al definir el experimento, los resultados, eventos simples y el espacio muestral. Basémonos en esos desarrollos para intentar realizar esta distribución de probabilidad. ¿Cuál sería el experimento en este caso? El experimento, recordemos que se va a lanzar una moneda al aire. Fruto de este lanzamiento necesariamente se van a generar resultados. Este experimento. Los resultados podríamos entonces entenderlos ya como que fuese cara, ¿sí?, o en este caso sello, ¿sí?, porque habíamos definido un evento simple 1 y un evento simple 2, quisiéramos definirlos así. Incluso en su momento habíamos asignado una cierta probabilidad a priori, recordemos, una cierta probabilidad al señalar que son eventos igualmente probables, tenemos una cara y un único sello. Bien, podríamos entender que esta es una cierta asignación de probabilidad. Es correcto, ¿no? Pero en este caso, realmente el tratamiento de la distribución de probabilidad es un poco, digamos, o tenemos que cerciorarnos realmente cuál es no solo la definición del experimento. Recordemos que debemos necesariamente, y aquí es la recomendación, definir cuál es mi variable aleatoria discreta. ¿Sí? Esta es realmente, diría yo, la clave para poder encontrar una distribución de probabilidad. ¿Cuál es nuestra variable aleatoria X? Recordemos que vamos a analizar una variable de tipo discreta y el propio texto nos señala encontrar el número, ¿sí?, número de caras que se obtienen cuando se genera el experimento. Nótense este complemento y nuevamente vuelvo a hacer hincapié. El
importancia entonces radica y de aquí en adelante para las distribuciones de entender claramente o poder reconocer, digámoslo así, claramente cuál es mi variable aleatoria. La variable aleatoria en este caso, la variable aleatoria X representa el número de caras que voy a obtener cuando realice el experimento, es decir, cuando lance la moneda al aire. Por lo tanto, en este caso, puede coincidir con el tipo de desarrollo cuando hacíamos el método del punto muestral, pero en otro caso podría generar diferencia. ¿A qué nos referimos? Si X representa el número de caras, ¿cuáles son los posibles resultados de X? Es decir, ¿cuáles son los X minúsculas que puede llegar a tener X? No sé si queda claro esta parte. Si X representa el número de caras, ¿cuántas caras podría tener en el lanzamiento de una moneda? ¿Alguien de pronto? Solo una. Si se lanza solo una vez, una. Ok. Si se lanza una vez, ¿no? Recordemos que el lanzamiento es lanzar una moneda al aire, una única vez. Muy bien. Nos comentan que es posible una, ¿no? Entonces aquí es la parte que habíamos comentado que es necesario detectar nuestra variable o reconocer nuestra variable de tipo discreta. Realmente los únicos resultados posibles es 0 o 1. ¿Qué representa el 0? El 0 representa que no se obtuvo ninguna cara. ¿Es un resultado posible? Por supuesto que sí. Se entenderá entonces que en este lanzamiento se obtuvo sello, ¿no? Y el 1 representa, o si quisiéramos ponerlo así, el 1 es igual o representa que se obtuvo cara. No hay más resultados posibles en este experimento. ¿Sí? Donde estos son los posibles resultados de esta variable aleatoria. No tiene más valores posibles. Por lo tanto, la distribución de probabilidad a esta variable aleatoria, de acuerdo a las definiciones que estamos haciendo, debemos necesariamente reconocer todos los eventos posibles que tiene mi variable aleatoria. Solo tiene dos eventos, y recuerden que es una variable discreta, ¿no? Como lo habíamos señalado anteriormente. Es una variable de tipo discreta, toma valores enteros, siendo los únicos resultados el 0 o 1. 0 representa que no se obtuvo ninguna cara, es decir, fue sello, y 1 que se obtuvo cara en el lanzamiento de una moneda. Por lo tanto, cada una de estas probabilidades, ¿cuál será? ¿Habrá cambio en las probabilidades? ¿Qué opinan? ¿Alguien de pronto? ¿No? Bueno, en este caso, al ser un caso introductorio, recordemos que esta misma probabilidad, cuando X es igual a 0, era o representaba la probabilidad de que sea sello. Ya lo habíamos definido en su momento. Al ser una moneda equilibrada, sello sigue teniendo la misma probabilidad de un medio, ¿no? Igual que cara. Por lo tanto, la suma de probabilidades es 1. Esta es entonces la distribución de probabilidad de esta variable aleatoria X. Gracias. Variable aleatoria con letra mayúscula X. Muy bien. No sé si queda claro esta parte, por favor, lo que estamos realizando en este momento. Sí queda claro. Ok, vamos a tratar de acompañar un poco el desarrollo. Tratemos de realizar uno un poco más complejo.
Nótense que el 4,9 es igual al 4,10. ¿Cuál es? Y muestre. Es la misma función de probabilidad de una moneda. El número de caras con salida celular independientemente 3 monedas equilibradas. Muy bien, vamos a realizar este ejemplo. Muy bien, vamos analizando con cada uno de ustedes. Nuevamente vamos definiendo los términos del experimento y nuestra variable aleatoria. Muy bien. Si X representa la variable aleatoria, dice que vamos a nuevamente determinar los mismos eventos, el número de caras que vamos a obtener, una variable discreta. Pero ¿cuándo? Cuando ahora el experimento cambia y vamos a lanzar al aire independientemente 3 monedas, ¿no? ¿No? Este sería el lanzamiento de 3 monedas equilibradas. Ese es el experimento. Muy bien. ¿Cuáles son entonces los resultados posibles si X representa el número de lanzamientos, el número de caras en este experimento? Debe tener ciertos resultados posibles. ¿Será posible el 0? ¿Será posible el 1? No, por favor. ¿Alguien de pronto que tenga una idea? Si me están siguiendo, por favor. Sería 0, sería 1, también 2 y 3. 2 y 3. Si es que salen 2 caras y si es que salen 3 caras. ¿Existe más resultados posibles? No. ¿Sí? ¿Alguien más, por favor? Muy bien. Es correcto. Todas las participaciones es adecuado, ¿no? Lo que acabamos de verificar. ¿Cuáles los eventos posibles en este caso? El 0 representa, de acuerdo a nuestro experimento, que no en este lanzamiento de las 3 monedas, ¿no? Son independientes, la una no tiene nada que ver con la otra, se puede entender incluso que se lanza una después de otra, no tiene nada que ver, no se lanzan al mismo tiempo las 3 de manera independiente, no se entiende entonces que los eventos del un lanzamiento no influyen en el otro, ¿no? Recordemos que independencia es lo contrario de condicional. Condicional sí restringía nuestro espacio muestral. En este caso, al ser eventos independientes del lanzamiento de la una y la otra moneda, los resultados de la primera moneda no influyen ni en la segunda ni en la tercera y de manera recíproca para el resto de monedas, ¿no? Influyen con ninguna. Por lo tanto, 0 indica que en estas 3 monedas no se obtuvo ninguna cara. Recordemos que X representa caras. 1 ya los dijeron que 2 monedas tuvieron sello y una cara. 2 también es un resultado posible. Indica que de las 3 lanzamientos, 2 fueron, en este caso, caras. Y 3, que de los 3 lanzamientos de las monedas independientes, las 3 resultaron ser caras, ¿no? Es correcto. ¿No tenemos más resultados posibles? No. Esta es nuestros eventos. Ahora lo que nos falta es determinar las probabilidades. Muy bien. Las probabilidades serán 1 dividido para 4. De esta manera para sumar 1. Sí, sería porque se trata de monedas equilibradas. Muy bien. Tenemos una sugerencia de John. John nos dice que sí, deberían ser monedas equilibradas. Al ser monedas equilibradas, sus probabilidades son igualmente probables. ¿Alguna otra idea de pronto? ¿Alguien? ¿No? No sería independiente por cada moneda, tal vez.
Ya, gracias, José. ¿Cómo podríamos calcularlo entonces en este caso? O sea, con probabilidad por cada moneda, tal vez. O no. Muy bien, vamos por ahí. Es cercana a la explicación, estamos por el camino. ¿Alguien que le quiera complementar, por favor? ¿No? Bueno, vamos a realizar este ejemplo entre todos. Nótense que podría asumirse de manera inicial, digamos, o a priori, que esta es la probabilidad y esta es una distribución de probabilidad. Estaríamos señalando que tener o obtener 0 monedas es similar a obtener 3 monedas en este lanzamiento. 3 monedas independientes, ¿no? Al tener 0 caras es igual a tener 3 caras. Pero vamos a verificar que es cierto. Recordemos el evento 0. Representa que no existió ninguna cara, ¿no? 0 caras. En el 1 que existió una cara. En el 2 que existió 2 caras. En el 3 que existió 3 caras. Muy bien. Vamos a asumir lo siguiente para recordar. Supongamos que este es el... Vamos a hacerlo a este lado. Supongamos que esta es la primera moneda. Primera moneda. Esta es la segunda moneda. Sí. Tal vez no sería ahí de sacarle la probabilidad por cada moneda y después sumarle la probabilidad de las 4. Ya, por ejemplo. Ya, digamos en el primer lanzamiento hay 0, ¿no es cierto? Bueno, ahí ya no habrá nada. Entonces en el segundo lanzamiento hay 1, que sería un medio, sería 0,5. Pues 1 de 3 sería. En el segundo sería 2 de 3 y en el tercero sería 3 de 3 y sumamos esas 3 y eso sería la probabilidad conjunta, creo yo. Muy bien, vamos analizando esta parte, ¿no? Ok. Nos dice en este caso Kevin primero es 0.25, el otro sería 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3, que es 3 para 3 igual a 1, ¿no? Y esto fuese así, la suma de probabilidades en este caso, recordemos, no es igual a 1. Es una distribución de probabilidad, no es una distribución de probabilidad. ¿Sí? No es una distribución de probabilidad. Esta otra podría seguir siendo a priori la mejor opción, pero vamos a ver que realmente en el tratamiento no es así. Por eso queríamos hacer este ensayo, ¿no? Recordemos, nuevamente hagamos referencia cuando hacíamos el método del punto muestral. Definamos los eventos posibles que se pueden generar. De manera visual vamos a hacer en este ejemplo este procedimiento. En la práctica vamos a tener que basarnos en todos los conocimientos anteriores. Recordemos, bueno, lo vamos a hacer en este momento. Para que necesariamente el primer evento, 0, ocurra, es decir, 0 caras, quiere decir que la primera moneda fue sello, que la segunda moneda, que son lanzamientos independientes, también sello, y la tercera moneda también es sello. ¿Están de acuerdo todos, por favor? ¿Hay alguien que no entienda esta parte? Por favor, ¿no? Bueno, si no me señalan, se indica que sí lo están entendiendo claramente. Si estos 3 lanzamientos son independientes, la única opción posible para obtener 0 caras, recordemos que nuestra variable es caras, es que haya resultado sello, sello y sello. Muy bien, hasta aquí no hay inconveniente. Ahora vamos a determinar cuál es la probabilidad de que la primera moneda sea sello. Químicamente, ¿cuál es la probabilidad de que en una sola moneda, en este caso analicemos un lanzamiento,
la probabilidad de que sea sello. Es un medio, ¿no? La probabilidad de que sea sello. La probabilidad de otra moneda que también tiene nada que ver, de que también sea sello, sigue siendo un medio, que son monedas equilibradas. Y de que la tercera moneda o una tercera moneda diferente, independiente, también en un lanzamiento tenga sello, sigue siendo un medio. ¿Sí? Cuando son eventos independientes, ya lo habíamos señalado, que la probabilidad del evento A intersección B, ¿sí?, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Recordemos que ya lo habíamos definido esto cuando tenemos la garantía que son eventos independientes. Ya nos señala el texto que nuestros lanzamientos son independientes, o lo podemos analizar o deducir brevemente. En este caso se entiende que tenemos la probabilidad A intersección B intersección C. ¿Por qué? Lo vamos a explicar. Porque necesariamente para tener 0 caras, las 3 monedas fueron sello. Es decir, el primer lanzamiento de la primera moneda, si ya es la primera moneda, es sello. El segundo también tiene que ser sello. Y el tercer lanzamiento y sello. Por lo tanto, vamos a multiplicar para esta primera probabilidad. Va a ser, y bueno, vamos a ponerlo también con color rojo para señalar que también es un error, que esta no es la distribución de probabilidad de nuestra variable aleatoria. Y vamos a ponerlo aquí. Esta sí es nuestra distribución de probabilidad. Debe ser 0 caras, por lo tanto fue sello la primera, la segunda y la tercera. Esta es la primera probabilidad de 0. 0 caras. Por lo tanto, las 3 monedas fueron sello. Al ser independientes, las multiplicamos. Muy bien. En el segundo tratamiento, si voy a tener yo una sola cara, se entiende que 2 van a ser sellos, ¿no? ¿Es correcto? Por favor, si me siguen en esta parte. Sí, bro. ¿Sí? Si se entiende entonces que voy a obtener una única cara, o este es el resultado, una cara, se entiende que de las 3 monedas, las otras 2 deben ser sello. Ahora, ¿cuál podría ser? Podría ser esta cara, esta sello y esta sello. O podría ser sello, cara, sello. O podría ser sello, sello, cara. ¿Están de acuerdo? Cualquiera de estos 3 eventos posibles puede darse. En cualquiera de estos casos estamos teniendo una única cara y 2 sellos. ¿Se dan cuenta, por favor? Por lo tanto, ¿cuántos eventos existen en estos? Hay 3 posibilidades que se pueden generar. Cara, sello, 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 cara, sello, o sello, sello, cara. ¿Cómo podríamos haberlo realizado esto? A través de las combinaciones de estas técnicas de conteo, que de 3 lanzamientos, o de 3 monedas, ¿cuántas son las formas de encontrar una única cara? Existen 3 maneras. Muy bien. Aquí empleo entonces esta parte combinatoria que también es necesario con las técnicas de análisis combinatorio que lo habíamos verificado en momentos anteriores. Existen 3 posibles arreglos para encontrar una única cara con 2 sellos. Muy bien, sabemos que existen 3. ¿Y cuáles son esas 3 opciones? Que una sea cara. Si una es cara, la probabilidad de que una sea cara sigue siendo un medio, ¿no? Independientemente de las otras 2 sean sello. Sello y sello también van a ser los otros resultados 0,5 y 0,5. Recuerden que es una moneda equilibrada, así que en este orden no me interesa mucho
saber cuál, digamos, las probabilidades siguen siendo igual, ¿no? De cara o de sello siguen siendo las mismas. Por lo tanto, yo voy a tener 3 veces las probabilidades de cara o sello. Esta es la segunda probabilidad. ¿Está claro, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. De acuerdo. En el segundo evento, si voy a obtener 2 caras, también se entiende que necesariamente una de ellas va a ser sello. ¿Sí? Por lo tanto, podría ser cara, cara, sello. Podría ser sello, cara, cara. O podría ser cara, sello, sello. ¿Sí? Perdón, algo se nos fue mal. Cara, sello, cara, ¿no? Tenemos aquí 2 caras. En otras palabras, voy a nuevamente utilizar las combinaciones y voy a escoger cuántos arreglos posibles puedo encontrar de 3 monedas 2 caras. Nuevamente solo tengo 3 formas posibles de obtener caras. Por lo tanto, se entiende que en un caso la misma probabilidad de cara, independientemente del orden que sea un medio, de que sea sello, también independientemente del orden sigue siendo un medio, y también del siguiente cara, independientemente del orden sello. Por lo tanto, este orden ya lo habíamos definido como 3 posibles arreglos, las probabilidades de cada lanzamiento. Ya en el 3 está incluido el orden de los resultados posibles. Sigue siendo 0,375. Y ahora sí, la probabilidad del tercer evento de que todas las monedas fueran caras, necesariamente indica que deba ser cara y deba ser cara. Es decir, nuevamente sería esta probabilidad cara, cara y cara. Debería ser, en los 3 eventos debería ser cara, si quisiéramos verlo así. Cara debe ser una intersección. Este será complemento, recordemos, voy a ponerlo con estado únicamente para señalar que es el complemento. Es el complemento, ¿no? de cada uno de estos eventos. A era para el primer lanzamiento, para la primera moneda, la segunda y tercera moneda. ¿Cuál es la probabilidad de ser cara? Sigue siendo un medio. Sigue siendo la de sello, sigue siendo un medio. Perdón, de que sea cara, al ser monedas equilibradas, sigue siendo un medio. Cara, cara y cara sigue siendo un medio, ya que tenemos monedas equilibradas. ¿Cuál es de nuevo esta probabilidad? Es 0,5 por 0,5 y por 0. Por lo tanto, nuestra distribución de probabilidad, recordemos, debe tener una característica fundamental. Nuevamente insistimos, esto depende de una parte teórica, la suma de probabilidades tiene que ser igual a 1. Esta es la distribución de probabilidad de haber lanzado 3 monedas independientes. Por favor, así con este razonamiento les sugiero analizar y determinar cualquier distribución de probabilidad en el caso discreto. Por lo tanto, esta apreciación, si bien al inicio puede ser a priori, digamos, nos llama a la mente que es lo más real posible, pero en este caso recordemos que hemos definido una nueva variable. Por lo tanto, puede generar confusión con el método del punto muestral. El método del punto muestral nos ayuda realmente, o es un paso previo, ya que empleamos el método muestral para definir mis eventos de mi variable aleatoria X. 0 significa que no existe caras, hasta el 3, que existen 3 caras. Cada moneda tuvo un resultado. Por lo tanto, hemos encontrado su distribución de probabilidad. Podemos incluso, si quisiéramos también graficarla, obviamente lo podemos realizar, ¿no? Esta sería la distribución de probabilidad de este lanzamiento de 3 monedas.
donde X es el eje horizontal, ¿no? Los lanzamientos posibles, o las caras, ¿no? Recordemos que esta es P de X, la distribución de probabilidad de la variable X, ¿no? Aquí se presenta el número de caras en 3 monedas. Eso es lo que hemos realizado en este ejemplo. Muy bien, aprovechemos este ejemplo. ¿Qué pasaría si alguien preguntara cuál es la probabilidad de obtener más de una cara? ¿Cuál será esta probabilidad de obtener una cara? Por favor, vamos a pedirlo Jaime Yukimata. ¿Cuál será esta probabilidad? Jaime, ¿está con nosotros, por favor? ¿De qué? Disculpe. Buenas noches. Buenas noches. La probabilidad de tener una cara, dijo. Así es, de obtener más de una cara. Obviamente, empleando ya la distribución de probabilidad. Con esta distribución de probabilidad somos capaces de calcular cualquier probabilidad de esta variable aleatoria. Sumamos 2 y 3. La suma de la probabilidad 2 y 3. 2 y 3, la suma de estas probabilidades. ¿De estas o de estas? ¿De las de azul o de las de rojo? De las de azul. Ok. Muy bien, lo que nos dice efectivamente es correcto. Lo único que nos faltaría es plasmar como informalmente debe hacerse. Recordemos, cuando estamos hablando de variables discretas, se refiere la probabilidad de que X, si nuestra variable aleatoria tenga más de una cara, mayor a 1. 1 es nuestra X minúscula, ¿no? Esto se entiende entonces que esta probabilidad es posible cuando X es mayor a 1. Únicamente ocurre cuando X va a ser mayor o igual a 2. Por lo tanto, esto también, si quisiéramos ponerlo, es igual a que X sea igual a 2, unión X sea igual a 3. ¿No existen más resultados posibles? No existe más. Por lo tanto, la probabilidad de que X sea mayor a 1 va a ser finalmente, al ser eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de que X sea igual a 2 más la probabilidad de que X sea igual a 3. Por lo tanto, esta probabilidad va a ser igual, en resumen, a 0.375 más 0.125. Es correcto. Por lo tanto, esta probabilidad es igual a 0.5. Muy bien. De acuerdo, y así podríamos obtener cualquier otra probabilidad, ¿no? La probabilidad menor entre tales rangos, etcétera, ¿no? Ya que somos capaces de obtener cualquier probabilidad, ya que hemos encontrado la distribución de probabilidad. Recordemos la potencia de esta definición. La distribución de probabilidad asigna las probabilidades para todos los eventos de mi variable aleatoria. Por lo tanto, ya tengo todas las probabilidades. Cualquiera que nos soliciten, las puedo obtener, ya que cuento con la distribución de probabilidad de todas las probabilidades, de todos los eventos posibles, con su respectiva probabilidad. Muy bien. Vamos a tratar de explicar, vamos a ver si tenemos algún ejemplo adicional que podamos ocupar. Muy bien, vamos a emplear este mismo ejemplo.
Comencemos con este otro caso. Si este es el ejemplo del número de ordenadores vendidos al día en una tienda, como nos señala, y tiene ya esta distribución de probabilidad, ya nos indica entonces que se ha llegado a través de algún procedimiento, observación o algo como lo hemos calculado, tenemos ya esta distribución de probabilidad. Lo importante entre sí, los eventos posibles para esta variable aleatoria, X representará nuevamente la importancia de señalar que representa el número de ordenadores, ¿no?, vendidos un día, ¿no? Toma valores entre 0 a 6 con sus respectivas probabilidades. Si quisiéramos determinar el literal A, por favor, ¿cuál será esta probabilidad? Recordemos que nos señala X menor o igual 6, 3 menor o igual a X y menor a 6. ¿Cuál será esta probabilidad? Por favor, ¿qué opina Byron Flores? Ya, entonces aquí sería la probabilidad de 3, que sería de 0,20. Ya. La probabilidad de 4 igual de 0,20. La probabilidad de 5 de 0,15 y la probabilidad de 6 de 0,10. Bien, nos señala que es la probabilidad de que X en este caso sea igual, nos dijo, a 3. ¿Qué más nos dijo, por favor? La probabilidad de que X sea igual a 4. ¿Qué más nos dijo? No, profe, perdón, la última es hasta 5 nomás, no, pensé que era las 2. Menor igual. ¿Es solo hasta 5? Sí. Que dice menor que 6. No lo había visto, está bien. Ok. Nótense esta parte, no se olviden. Este simbolismo representa entonces que el 3 está incluido. El X va a oscilar en 3 incluido, pero necesariamente únicamente hasta el 5. Menor iguales o menores a 6 únicamente hasta el 5, ¿no? Por lo tanto, será la unión de estos eventos, al ser mutuamente excluyentes, será de 3, 4 y 5, tal como lo habíamos visto en nuestra tabla, 0,20, 0,20 y 0,15. Por lo tanto, la suma de estas probabilidades ya nos encontramos que es del 55%, ¿no? Es correcto este literal A. Muy bien. Por favor, vamos a ir al segundo literal y no sé si nos puede ayudar, por favor, Jordi Pila. ¿Cuál será esta probabilidad del literal B? Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Claro que sí, por favor. Y en este caso sería que sea la probabilidad que sea igual a 4, igual a 5, igual a 6. Sería 0,20 más 0,15 y más 0,10. ¿Pueden, por favor, nuevamente explicar la probabilidad de que X sea? Sea igual a 4, sea igual a 5 y sea igual a 6, ya que no está incluyendo la lista. Y son los valores. Bien, ¿cuáles son los valores en estos casos? Ya la probabilidad que sea igual a 4 sería de 0,20, la probabilidad que sea igual a 5 sería de 0,15 y la que sea X sea igual a 6 sería de 0,10. ¿Cuánto nos da este valor? Es 0,45. Muy bien, es correcto. Gracias. ¿Le puedo dar la otra probabilidad yo, profe? ¿Quién nos preguntó? Yo le decía si le podía dar la otra probabilidad. ¿Verdad? Y ahí vamos a cambiar de ejercicio. Vamos a tomarla en cuenta en el siguiente, ¿no? Los otros dos literales las dejo realmente para que lo puedan practicar. Realmente esta parte ya no es de mayor complejidad. Quisiera avanzar un poco a las propiedades de las distribuciones discretas. Muy bien, como vemos entonces, lo importante realmente de estos casos es poder encontrar la distribución de probabilidad. ¿Qué pasaría si en este caso, y vamos a dejarlo por favor planteado de ver, obviamente no va a ser calificado, pero les recomiendo que lo realicen, y si no lo pueden hacer, lo podríamos debatir en una próxima clase. Por favor, mi recomendación es que lo realicen, posiblemente puede ir en alguna prueba. Analicen este mismo caso, pero creo que aquí existe un error, no puede repetirse el ejercicio.
debe ser la probabilidad del número de caras en el lanzamiento al aire de 2 monedas. Debe ser 2 monedas. Debe guardar armonía, ¿no? Ya que aquí tenemos el lanzamiento de una moneda, tenemos de 3 monedas, aquí debe ser de 2. Debe haber un error en esta edición. Muy bien, por favor, este ejercicio queda planteado para que, como les comento, practiquen un poco y determinen la distribución de probabilidad. ¿Qué pasaría si se lanzan 2 monedas, ya no 3? Podría ser un poco más fácil encontrar su distribución de probabilidad. Muy bien, avancemos en las propiedades que tienen estas variables aleatorias. Muy bien, similar a los casos anteriores, vamos a encontrar ciertas medidas para las variables aleatorias discretas. Y aquí en adelante, obviamente, por facilidad, nos vamos a centrar en las principales, refiriendo así a la media. Recordemos este promedio aritmético que lo habíamos verificado anteriormente. En el caso ya de distribuciones de probabilidad, tanto continuas como discretas, toma un nombre particular y se le denomina valor esperado, o también esperanza matemática. Eso posiblemente en algunos libros lo verán como esperanza matemática. Que no exista confusión, se refiere a este valor promedio, pero ahora a través del empleo de probabilidades. Ya lo vamos a determinar. Otra medida que se verá será siempre estas medidas de dispersión correspondientes a la varianza y desviación típica. Por favor, vamos a revisar entonces esta teoría y le pedimos a Cristina Jiménez nos ayude con la lectura, por favor. De propiedades. Por favor. Propiedades de las variables aleatorias discretas. La distribución de propiedad contiene toda la información sobre las propiedades probabilísticas de una variable aleatoria y el examen gráfico de esta distribución puede ser, desde luego, valioso. Sin embargo, es deseable disponer de algunas medidas sintéticas de las características de la distribución. Valor esperado de una variable aleatoria discreta. Para tener una medida del punto central de una distribución de probabilidad, introducimos el concepto de esperanza de una variable aleatoria. En el capítulo 2, calculamos la media muestral como una medida del punto central de datos muestrales. El valor esperado es la medida correspondiente del punto central de una variable aleatoria. Antes de definirlo, mostramos la falacia de una medida alternativa que parece atractiva a primera vista. Consideremos el ejemplo siguiente. En una revisión de los libros de texto de un segmento del campo de administración de empresas, se observó que el 81% de todas las páginas no tenían ninguna errata, que el 17% contenía una errata y que el 2% restante contenía 2 erratas. Utilizamos la variable aleatoria X para representar el número de erratas que hay en una página elegida aleatoriamente en una de estos libros. Sus valores posibles son 0, 1 y 2, y la función de probabilidad es probabilidad de 0 es igual a 0,81, probabilidad de 1 es igual a 0,17, probabilidad de 2 es igual a 0,0. Podríamos considerar la probabilidad de utilizar la media simple de los valores como media del punto central de una variable aleatoria. En este ejemplo, el número de erratas que puede haber en una página es 0, 1 y 2. Su media es pues una errata. Sin embargo, basta una breve reflexión para convencer al lector de que esta medida del punto central es absurda. Al calcular esta media no hemos prestado atención al hecho de que el 81% de todas las páginas no contiene ninguna errata, mientras que solo el 2% contiene 2 erratas. Para obtener una medida sensata del punto central, ponderamos los distintos resultados posibles por las probabilidades de que ocurra. Muy bien, gracias. Entonces,
verifiquemos estos conceptos de lo que habíamos señalado. De tal manera que vamos a necesariamente buscar estas medidas que nos ayuden a conocer la forma de distribución ya de una variable aleatoria. En este caso comenzamos por las discretas. Vamos a ver entonces estas medidas, el libro nos señala sintéticas, ¿no? Las más importantes, y nos referimos a la primera de ellas, a este valor esperado, esta variable aleatoria discreta. ¿Cómo entender ahora este punto de media muestral? Si este punto, cómo se encuentra o cuál es el valor de media, no promedio de esto, como una medida de tendencia central de esto variable aleatoria. En este valor esperado se entenderá entonces cuál es el valor, tal como el nombre lo señala, que esperaríamos en el cual se encuentre el punto medio en esta muestra de observaciones o para esta variable aleatoria. Este es el valor esperado, este punto central que esperamos que tenga esta variable aleatoria. Y a continuación el siguiente ejemplo es práctico, ¿no? Nos ayuda entonces a entender este concepto. Si se entiende a manera de ejemplo que se ha revisado unos ciertos libros y se observa que el 81% de las páginas no tienen ningún error en estas erratas, el 17% en los libros tienen una errata o un error y un 2% tienen hasta máximo 2 tipos de erratas. Si aplicamos una variable aleatoria x, o si la definimos a x como el número, recordemos que lo importante en estas distribuciones es definir la variable aleatoria. Si x representa el número de errores o de erratas que existen en los libros, son valores enteros que puede tomarse, ¿no? De acuerdo a la información anterior, es posible únicamente los siguientes tres resultados: 0 erratas, 1 errata y 2 erratas. Esos son los únicos resultados posibles de esta variable aleatoria x, que es el número de erratas que existe en los libros, ¿no? Que se ha escogido de manera aleatoria. Muy bien, si nosotros aplicáramos los conceptos anteriores y quisiéramos calcular cuál es el valor promedio de las erratas, posiblemente podríamos partir por asumir que si solo es posible encontrar 0 erratas, 1 y 2, la suma de estos tres valores es 3, dividido para 3, tendríamos 1. Y calcular este promedio aritmético. Pero obviamente eso no es cierto. ¿Por qué? Ya que observamos que tenemos cierta información que nos señala que el 81% de estos erratas son 0. Un 17% tiene 1. Si quisiéramos graficar estas probabilidades, se entendería que el 0 es el más importante, ¿no? Es lo que podríamos verificarlo a continuación. Vamos a tratar de hacer esta probabilidad. Si x representa las erratas, si son 0, 1 y 2, y p de x sus respectivas probabilidades, ¿no? La distribución de probabilidad. Si es el 0,81, el 0,17, y es el 0,02. Como verificamos que es una distribución de probabilidad, sabemos que su suma debería ser igual a 1, ya que son todos los eventos posibles. Por lo tanto, su distribución de probabilidad tiene la siguiente gráfica, ¿no? Bien. Nótense lo que queremos verificar de acuerdo a este ejemplo. Alguien podría determinar que el punto medio es 1, pero realmente no es así, ya que los ceros tienen mayor peso, mayor proporción. Por lo tanto, debería el promedio inclinarse más hacia el valor que tiene mayor probabilidad o mayor frecuencia, si quisiéramos hacer una similitud con los diagramas de barra, ¿no? Si quisiéramos esta probabilidad de entender como un porcentaje, el que tiene más peso, digámoslo así, es el 0. Debería inclinarse más mi promedio. Si quisiera darle una representación a mi promedio, debería inclinarse más, vamos a ponerle únicamente para dar una referencia, ¿no? Si esta línea representara el promedio, no debería ser 1, debería tenderse a acercar más hacia 0, ya que el 0 representa el 81% de la información. Debería estar más hacia este lado la media.
este valor esperado debería encontrarse entonces más cercano al 0 que al 1. El 1 no debería ser. Y eso es lo que vamos a calcular. Por lo tanto, nótese que el valor esperado para una variable discreta se asimila o se genera en una definición anterior que habíamos visto, esta media ponderada, ya que asumimos que las probabilidades nos generan la ponderación. La ponderación, en este caso, ya lo está calculado a manera de porcentaje. Ya tenemos este porcentaje de 100% de los valores. Bien, por lo tanto, este valor esperado debería tener una formulación, tal como lo vamos a ver, y viene de esta misma lógica. Veamos entonces este valor esperado. Por favor, si es tan amable, le pedimos a Cristian Bolaños. Cristian, por favor. ¿No está con nosotros Cristian? Sí, Inge, disculpe. Por favor. Valor esperado. El valor esperado X de una variable aleatoria discreta X se define de la forma siguiente, donde la notación indica que el sumatorio abarca todos los valores posibles de X. El valor esperado de una variable aleatoria también se llama media y se representa por medio del símbolo. El valor esperado se puede expresar por medio de frecuencias. Hasta ahí está bien. Ok, gracias. No nos olvidemos de este símbolo que representa, por favor. Es el símbolo new. Sí. ¿Cuándo utilizábamos el símbolo new? De pronto, por favor, alguien que nos quiera recordar. Es lo que fue tomado en nuestra primera evaluación. La varianza, no me acuerdo. Profe, es cuando nos encontramos frente a una población. ¿Quién nos ayudó? Diego Casagallo. Gracias, Diego. Espérame, lo voy a anotar para luego tomarle la nota. Tal como nos comenta Diego, lo habíamos señalado anteriormente, new lo empleamos cuando tenemos una población. Sí. Y recordemos que representa X. Si X es mi variable aleatoria, el momento que yo defino la distribución de probabilidad, estoy asignando la probabilidad a todos los eventos posibles, todos los eventos. Por lo tanto, estoy hablando para esta variable aleatoria que he definido para esta cierta X, todos los eventos posibles. Por lo tanto, tengo el new. Voy a calcular el promedio de esta que se transforma a mi población, ya que cuento con todos los resultados posibles y su probabilidad. De ahí viene la letra new. ¿Y qué es lo que está haciendo finalmente? Esta fórmula, como habíamos señalado, ya aquí en adelante la esperanza matemática o la esperanza de mi variable aleatoria se le representa con la letra E de la variable aleatoria X, que es idéntico a mi new, ¿no? A mi media. En este caso, el new. Va a ser igual entonces a la suma de cada valor, de cada resultado posible, por su respectiva probabilidad. Es lo mismo o similar a ir ponderando cada resultado por su respectivo peso. Y la suma de todos estos valores va a ser nuestro promedio ponderado. Por lo tanto, nuestra esperanza matemática, en este caso, es de 0.21, es el valor esperado. Tal como habíamos intuido, el valor se acerca más al 0 que al 1, es de 0.21 aproximadamente es el valor que esperamos de erratas. Esta es nuestra primera definición. Si quisiéramos aplicarlo en el ejemplo anterior de los lanzamientos de las 3 monedas, por ejemplo, la esperanza matemática de esta variable va a ser igual a la multiplicación o a la ponderación, quisiéramos decir, de cada evento por su respectiva probabilidad.
es el valor de 1.5. También se podría utilizar de pronto, según está más acostumbrado, a la función suma producto de manera de ejemplo para encontrar el mismo valor. No hay ningún inconveniente. Por lo tanto, esta es la siguiente medida o la medida de tendencia central cuando nos referimos al valor esperado. Por lo tanto, para este mismo ejemplo, si es que lo van a desarrollar, también sugiero que calculen el valor esperado. Si se pone este signo, ¿qué representa? Ya saben qué representa este signo. Ahora lo saben. La E de X representa el valor esperado. Promedio, entonces, de una variable aleatoria. Muy bien. Bien, entonces, del ejemplo o de la definición anterior que habíamos hecho en su momento, el promedio ponderado, de ahí se entiende o se traduce la fórmula del valor esperado, ¿no? Ese promedio ponderado, ya que contamos con una probabilidad que significa el peso de cada valor posible de esta variable aleatoria. Esto viene entonces o hace referencia al método de las frecuencias relativas, ¿no? La definición de cómo calcular el peso, ¿sí?, de cada resultado posible, ¿no? Eso es lo que señala en esta parte, pero bueno, eso ya lo habíamos verificado al encontrar una distribución de probabilidad. Muy bien. Verifiquemos entonces, bueno, es el mismo ejemplo, ya nos adelantamos señalando las ratas de los libros y tenían estas probabilidades para cada número de ratas. Recordemos que hay que optar a la recomendación siempre definir cuál es mi variable aleatoria. X representa el número de ratas, por lo tanto X toma estos únicos resultados posibles, ¿no? Por lo tanto, la media está, es este valor que vemos cercano al 0, 0.21, aplicando la fórmula. Cada valor por su respectiva probabilidad. Y encontramos esta distribución, este valor esperado. Otro concepto adicional que tenemos es calcular estas medidas de dispersión para variables también aleatorias. Verifiquemos este nuevo concepto, por favor. Vamos a pedirle que nos ayude. De pronto está con nosotros Andrés, por favor, Andrés Llanes. Sí, buenas noches. Varianza de una variable aleatoria discreta. En el capítulo 2 observamos que la varianza muestral era una útil medida de la dispersión de un conjunto de observaciones numéricas. La varianza muestral es el promedio de los cuadrados de las diferencias entre las observaciones y la media. Nos basamos en esta misma idea para medir la dispersión de la distribución de probabilidad de una variable aleatoria. La varianza de una variable aleatoria es el promedio ponderado de los cuadrados de sus diferencias posibles, x menos nu, con respecto a la media. La ponderación correspondiente a x menos nu elevado al cuadrado es la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor x. Puede considerarse, pues, que la varianza definida en la ecuación 4.5 es el valor medio que tomará la función x menos nu al cuadrado en un número muy grande de pruebas repetidas. Por favor. Ok, varianza y desviación típica de una variable aleatoria discreta. Sea x una variable aleatoria discreta, la esperanza de los cuadrados de las diferencias con respecto a la media x menos nu elevado al cuadrado se llama varianza. Se representa por medio del símbolo sigma. Sigma al cuadrado, y viene dada por la ecuación. La varianza de una variable aleatoria discreta x también puede expresarse de la forma siguiente. La desviación típica, sigma, es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Muy bien, gracias. Efectivamente, esta otra medida en este caso esta medida de dispersión para las variables, hace referencia, como lo habíamos realizado en un inicio, las medidas de dispersión, a esta medida de dispersión, ¿no? Nuevamente a través de la comparación con una medida de tendencia central. Recordemos, esto lo habíamos visto en capítulos anteriores. A cada observación vamos a restarle este promedio, ¿no? Es lo que se esperaría, y luego generar este valor al cuadrado. Muy bien.
Ahora, nuevamente analizando los términos, si tenemos una distribución de probabilidad, entenderemos que vamos a restar este ñu, este valor esperado representa el ñu, y de cierta manera vamos a encontrar esta misma medida de dispersión con relación a la media, ¿no? A este valor esperado. Esta varianza efectivamente toma, al estar elevado al cuadrado, también lo habíamos señalado, unidades al cuadrado. Por lo tanto, lo más práctico, lo más empleado realmente para interpretar es la desviación típica, que sigue siendo el mismo concepto, fundamento, la raíz cuadrada de nuestra varianza. Muy bien. Entonces, en las siguientes fórmulas 4 y 5 y 4 y 6 vemos dos maneras alternas, ¿no?, de encontrar la varianza. Cualquiera de ellas llega al mismo resultado. Por lo tanto, tenemos dos formas alternas de encontrar la varianza. Vamos a hacerlo para los mismos ejemplos que hemos calculado. Pongamos hacerlo para este caso las dos formas. Vamos a calcular la varianza. Recordemos qué es lo que se va a hacer en este caso. Vamos a ampliar Px, perdón, por su respectiva probabilidad de X. Se ha hecho en esta columna. En la siguiente columna deberíamos encontrar cada X menos ñu. ¿Sí? Por facilidad voy a poner esperanza de X para que se entienda que es el ñu. ¿Sí? Y esto vamos a elevar al cuadrado. Eso es lo que vamos a calcular. Y finalmente vamos a calcular este valor por la respectiva probabilidad de X. En otras palabras, a cada valor a cada X vamos a restarle su ñu, su 0.21 que hemos encontrado. Y lo vamos a elevar al cuadrado de acuerdo a la fórmula. Cada uno de esos valores va a ser multiplicado por su respectiva probabilidad o su peso, si quisiéramos asumir el mismo concepto de ponderar. Por lo tanto, la varianza, en este caso vamos a ponerlo a propósito que, si bien es cierto, es sigma al cuadrado, algunos libros también lo encontrarán como var, ¿sí? O algunos incluso solamente le ponen la b, para también señalar que es la varianza de mi variable aleatoria X, ¿no? En este caso el libro no lo pone, le pone directamente sigma al cuadrado, pero también tiene una nomenclatura, el var, para referirse a esta varianza. Será entonces la suma de todos estos valores. Dándonos este caso. Pero lo más empleable, como siempre, es la desviación estándar, que se la considera, obviamente por interpretación, más fácil de explicar. Por lo tanto, sigue siendo la raíz cuadrada, ¿no? No ha cambiado ese concepto. Este es el valor de estas dos nuevas medidas. Muy bien. Si quisiéramos aplicar el escenario o la fórmula alterna, también podemos encontrarla. Nótense que el resultado es similar. Incluso aquí tenemos a dos maneras de encontrarlo. La primera sería calcular la esperanza de X al cuadrado menos ñu al cuadrado. Y también es similar en encontrar la sumatoria de X al cuadrado por P de X. Muy bien, vamos a verificar esta parte. Si quisiéramos irnos por la esperanza de X al cuadrado, se entiende que cada X voy a elevarlo al cuadrado. Voy a ponerlo aquí entonces. X al cuadrado. Voy a elevar a cada uno de estos X posibles al cuadrado. Muy bien. Eso es lo que se representa. Y luego multiplicar por su respectiva probabilidad. Es decir, a cada uno de estos resultados multiplico por su respectiva probabilidad. Y la suma de estos valores representa la esperanza de X al cuadrado, ya que elevado a cada X al cuadrado y multiplicado por su respectiva probabilidad. Por tanto,
Este es el valor de la esperanza de x al cuadrado. Bien, por lo tanto, la fórmula alterna que podemos encontrar, si lo deseamos realizar así, será la esperanza de x al cuadrado, que lo acabamos de encontrar, 0.25, menos ñu al cuadrado, que también lo habíamos encontrado anteriormente, el ñu. Recordemos que era 0.21 al cuadrado, dándonos este mismo valor, ¿no?, de 0.2059 igual al anterior. Recordemos que es la varianza, ¿no?, sigma al cuadrado, perdón. Por lo tanto, nuestra desviación estándar seguirá siendo la raíz. La desviación. Y encontramos entonces el resto de medidas que es necesario. Vemos cualquiera de las dos fórmulas, o la que está en la parte superior o su alterna, conducen a los mismos resultados. Muy bien. Bueno, en esta parte nos habla de la desviación estándar, brevemente como la raíz cuadrada, ya lo habíamos señalado este concepto. Muy bien, verifiquemos este ejemplo que utiliza estas medidas para este caso discreto. Por favor, si nos ayuda, vamos a pedirlo. No sé si está con nosotros. Derek, por favor, Derek González. Sí, profe. Por favor. Dice ejemplo 4.4. Valor esperado y varianza de las ventas de automóviles. Valor esperado y varianza. En el ejemplo 4.2, Olmedo Motor S.A. averiguó que el número de automóviles Prius vendidos diariamente podría oscilar entre 0 y 5 y las probabilidades se indican en la tabla 4.2. Halla el valor esperado y la varianza de esta distribución de probabilidad. ¿Leo también la solución? Por favor. Solución. Aplicando la ecuación 4.4, el valor esperado es new sub x es igual a x, bueno, eso no era, ¿no? No, está bien, dejémoslo ahí, por favor, muy amable. Como vemos, este ejemplo hace referencia al caso anterior de la venta de estos automóviles. Estaba en el ejemplo 4.2, vamos a verlo brevemente. Me gustaría hacer mejor un ejemplo práctico, ¿no? Aquí teníamos la distribución de probabilidad, los eventos que toma, o los resultados discretos que toma mi variable aleatoria, el número de ventas, recordemos que es el número de automóviles vendidos, con su respectiva probabilidad, y también teníamos la acumulada, ¿no? Entonces, ya contamos con la distribución de probabilidad y se puede obtener, de acuerdo a estas fórmulas vistas en este momento, su valor esperado, que será, como ya habíamos definido, cada x por su respectiva probabilidad, y la suma de estos resultados nos da 1.95. Se entiende entonces que si esa es la distribución de probabilidad, la interpretación es que en teoría se espera, por eso es el valor esperado, que las ventas de los automóviles Prius vendidos en cualquier día normal, ¿sí?, se espere que, o el número esperado es aproximadamente 2 autos, es lo que se esperaría, ¿no?, el valor esperado, de acuerdo a la información de la distribución de probabilidad que se ha levantado. Y la desviación típica, aplicando aquí, también está aplicando la fórmula inicial, la del superior, nos da 1.94 la varianza. Por lo tanto, la desviación típica será la raíz de este valor como medida de dispersión. Bueno, y aquí están los trabajos, ¿no?, que se hizo tanto para la media como para la varianza, su respectiva probabilidad, y restamos a cada x nuestra media, ¿no?, que es el mismo tratamiento de una varianza, elevándole al cuadrado. Estamos ponderando entonces finalmente estos resultados. Muy bien. Por lo tanto, más importantes de aquello son las interpretaciones. Ahora sí, por favor, si nos ayuda con esta lectura, por favor. Ok, dice comentarios. En la tabla 4.3, la probabilidad de que las ventas sean 0 es mayor a 0,30 en lugar de 0,15 de la tabla 4.2.
la probabilidad de que se vendan 5 automóviles también es mayor. 0,20 en lugar de 0,05 de la tabla 4.2. Esperamos que la varianza sea mayor porque las probabilidades de los valores extremos 0 y 5 son mayores. Obsérvese que la media ha aumentado de 1,95 a 2,15, mientras que la varianza ha aumentado de 1,95 a 3,83, debido a que las probabilidades de los valores más extremos de X son mayores. Ok, efectivamente, ¿no? Verificamos en esta tabla entonces que las ventas sean 0. Sí. En lugar de 0,15 de la tabla, la probabilidad que se vendan 5 automóviles también es mayor a 0,20. Por lo tanto, podríamos nosotros también jugar o cambiar estas probabilidades siempre y cuando se cumpla con esta suma de 1, pues tener otro tipo de medidas. Es lo que finalmente nos señala, ¿no? Por lo tanto, se esperaría siempre, ¿cuándo esperaríamos que tenga mayor varianza de acuerdo a este concepto? Debería tener mayor varianza si le diéramos mayor peso a las colas, ¿no? Eso es lo que finalmente nos contempla este ejemplo. Creo que vamos a ver si lo podemos realizar. O hagámosle brevemente en razón del tiempo, hagamos un ejemplo propio. Muy bien. Vamos a suponer un cierto número de teléfono. Un cierto número de teléfono celular, supongamos que es el 099. Okay. Díctenme en 3 números más, por favor. 724. Perdón. Escuché solo 7. 4046. 4046. ¿Cuántos números son de un celular? Son 10 números, ¿no? ¿Cuántos 10. llevamos? Perfecto. ¿Cuántos llevamos? 3, 5, 8. Y hagámosle 1 y 2. Perfecto. 098. A manera de ejemplo. Muy bien. Supongamos que este es un número de teléfono celular. Y se les pide, por favor, calcule la distribución de frecuencia. Muy bien. Perdón, la distribución de probabilidad. Asumamos que este número está regido por cierta variable aleatoria que es discreta y cada número de ellos representa un resultado. ¿Cómo calcular la distribución de probabilidad? Brevemente hagámoslo a manera de ejemplo. Los resultados posibles en este caso es el 0. El 0 es un número dentro de a manera de ejemplo de este teléfono. Sí, efectivamente el 0 es un resultado. Tenemos el 1, tenemos el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, ¿no? Primero, el 0 tenemos en este caso. ¿Contamos con ceros en este caso? Sí, contamos con ceros. Podríamos aplicar el enfoque de frecuencia. Contamos con 2 ceros. Tenemos el 1 en nuestro número de teléfono. Tenemos un número 1, tenemos un número 2. 3 no tenemos. 4 tenemos 2 4. 5 no tenemos. 6 contamos con un 6. 7 contamos con un 7. 8 contamos con un 8 y 9 con un 9. ¿Cuántos deberían darnos? Ya nos comentaron por ahí, tenemos un celular o este número cuenta con 10 dígitos, deberíamos tener 10. Bien. Por lo tanto, vamos en este caso a eliminar los resultados que no tienen nuestro número que nos hemos inventado, ¿no? De acuerdo a la información prevista, estas serían las observaciones que toma esta cierta variable aleatoria. Y de acuerdo al enfoque de frecuencia, yo dividiría 2 para el total de eventos o de números que conforman este teléfono. Y esta sería mi distribución de probabilidad. Dividido cada probabilidad. Cada frecuencia, digamos, de cada evento posible para el total de números. Ya hemos encontrado una distribución de probabilidad. Por lo tanto, podríamos también calcular su esperanza matemática. Vemos, debería ser un valor
igual en este caso al 4.1. Muy bien, como primer apartado. ¿Qué nos dice esta última parte que queríamos ver? Realmente vamos a... Supongamos que hemos decidido generar otra asignación o de cierta manera esta distribución de probabilidad tiene otra forma o se obtuvo con otra información algo diferente. Como ya habíamos señalado, si nuestra probabilidades es más, tiene un dato atípico, digamos que le damos más peso a este, obviamente este deberá valer mucho menos. Si fuese esta nuestra distribución de probabilidad, esta nueva esperanza matemática va a cambiar y eso es lo que finalmente nos señala, ¿no? Vamos a hacerlo acá. Tanto la esperanza como la varianza pueden verse afectados por los pesos o las probabilidades que tenga cada evento. En este caso, nuestra esperanza se va objetivamente moviendo hacia el valor que tenga mayor peso. Y lo mismo pasará con la varianza, aumentará si es que las colas llegan de cierta manera a tener más peso. Tenemos mayor dispersión. Si en cambio se acumula los pesos en un centro, la dispersión será menor, la desviación típica será menor. Y por ende también la esperanza se ubicará en un punto central entre estos rangos. Eso es lo único que nos señala en estos conceptos, ¿no? Muy bien, por el momento nos quedaríamos en esta sección. ¿Alguna inquietud, por favor, adicional? ¿Alguna inquietud, por favor? ¿Podría repetir lo último que dijo? Lo de los conceptos. Muy bien, espérenme un momentito. Solo les guardo la asistencia, por favor. Muy bien, ¿qué estábamos queriendo señalar en esta parte? Aquí hicimos este ejemplo brevemente que nos da estos resultados, o sea, cualquier variable. Estos son los únicos resultados posibles, sus probabilidades que hemos determinado. Con estas probabilidades, con esta distribución de probabilidad tenemos esta esperanza, ¿no? Vamos a ponerlo incluso aquí para que no exista confusión. Tenemos esta esperanza, tenemos esta otra esperanza. Tenemos la esperanza de esta distribución de probabilidad. Muy bien. Pero, ¿qué pasa en este ejemplo? Asumamos que, de cierta manera, tenemos otra distribución de probabilidad para esta misma variable aleatoria, ¿no? Si estos son una distribución de probabilidad suma 1, nótese que se ha aumentado deliberadamente este peso hacia el evento de la izquierda. Por lo tanto, la media se tiene que mover hacia ese lugar donde que se encuentre mayor peso. Aquí ya tenemos el 50% de la información. Por lo tanto, debería acercarse de 4,1, se acerca más hacia el evento que tiene mayor peso, al evento 0. Eso es lo que estamos verificando. ¿Qué pasa ahora con la dispersión? La dispersión, recordemos que tiene que ser cada x menos nuestro ñu. Esto vamos a elevarle al cuadrado por su respectiva probabilidad. Y la suma de estos valores vamos a sacar la raíz de la suma de todos estos valores, ¿no? La desviación típica. Muy bien. Y ahora, ¿qué sucede en el otro caso? Vamos a verificar que estamos... Lo que haremos es nuevamente cada x por el nuevo ñu que hemos obtenido por su nueva ahora probabilidad. Eso es lo que estamos señalando en esta parte.
Nótense que en un inicio esta variable tenía esta media y esta desviación típica, pero ¿qué pasa si le he dado más peso a una cola? En este caso, la media se dirige hacia ese valor. Y si le doy más peso a las colas, necesariamente va a cambiar la desviación estándar también. Vamos a hacerlo en este otro nuevo ejemplo. Ver que ahora le ponemos mayor peso a las colas. Si fuese este el caso, calculemos la media también de este valor. Tenemos nuestra nueva esperanza. Y tendremos nuestra nueva desviación típica, ¿no? Cada X menos su respectiva media cuadrado por su respectiva probabilidad. Por lo tanto, aumenta esta desviación típica. Le hemos puesto mayor peso hacia las colas. Por lo tanto, se entiende efectivamente que se va a aumentar esta dispersión, ¿no? Estamos generando más peso hacia las colas. Eso es lo que nos dice la teoría. En contrario, aquí le damos un poco mayor peso hacia el centro. La distribución se va a centrar y también se va a disminuir su desviación típica. Eso es lo que estamos viendo en este caso. Nótese, disminuye la desviación. Estamos finalmente concentrando la información menos hacia un valor más central. Si lo damos de esta otra manera, por ejemplo, bien va a disminuir aún más el valor de mi dispersión. Muy bien. No sé si queda claro esta parte, por favor. Sí, ahí sí, gracias. Ok. Gracias. Nos estaríamos viendo, por favor, la próxima clase. Gracias por su atención. Profe, dijo que le haga acuerdo al final para ponernos la nota de la actuación. Clase. Ya, gracias. Ya le pongo en este momento. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Ok, Hasta luego, hasta luego. Inge. Ya les... sí, ayer les subí el Excel. No sé si se cargó. Me parecía que sí se cargó. Ya les voy a subir nuevamente con el ejercicio de hoy. Profe, Hasta luego. Pásenme. ¿Sí? Kevin. Había una Sí. novedad con la... Sí, ya le voy a verificar también lo suyo. Ya. Sí, gracias. Ya le voy a verificar. Muchas gracias. Hasta luego. Pásenme.